Bueno, hoy día vamos a hablar de la orden de aprehensión que una comisión de fiscales emitió en contra de Evo Morales. Ha tenido algunas respuestas desde la Argentina el expresidente indicando que es injusta, es ilegal, es inconstitucional. Para eso vamos a llegar a algunas constataciones de carácter empíricas que tienen que ver directamente con el tema vinculado a si es legal y es constitucional. Primeramente, que es legal porque fue realizada por la autoridad competente, que son los fiscales. Es importante establecer que es por delitos cometidos después de que él había dejado de ser presidente de la República, cuando él intenta dejar a las ciudades sin alimentación. Cuando ordena a Faustino Yucra por teléfono a que se bloqueen los accesos a la ciudad de alimentación con la finalidad de matar de hambre a los ciudadanos bolivianos como venganza de la protesta que originó su destitución, su renuncia formalmente. Entonces, primero, que es legal, existe un juez que controla la causa, existe una comisión de fiscales, existe una serie de pericias que se han mandado, una ha sido realizada aquí en Bolivia, donde se identifica plenamente la voz de Evo Morales, y segundo, la que se envió a Colombia. Tercero, también se tiene presente en este caso de que la investigación está bajo el control de un juez y no existiría ningún tipo de violación constitucional. Tampoco puede haber, en este caso, no se trataría de un juicio de responsabilidad, ya lo dije anteriormente, teniendo en cuenta que estos son delitos como un ciudadano común. Ahora, ¿qué es lo que dice el delito de terrorismo? En el artículo 133 del Código Penal boliviano dice: el que cometiere delitos punibles que constituyan delitos contra la seguridad común, contra la salud pública y atentare contra la seguridad de transporte, de la vida, la integridad corporal, la alimentación y todo lo que involucre la seguridad alimentaria de una población. Es importante establecer que el delito de terrorismo es uno de los más graves que tiene nuestra economía jurídica, porque establece una pena de 15 a 20 años de cárcel. El segundo delito grave por el cual está investigado Evo Morales es por el financiamiento que se había desarrollado en el tema del terrorismo. Y dice: todo aquel que de manera deliberada, directa o indirectamente proveyere, recolectare, transfiriere o entregare. Se tiene la información de que Evo Morales entregó muchísimo dinero por medio de otras personas para el financiamiento de la comisión del delito de terrorismo. Pero también es importante establecer acá lo que dice unos acápites abajo del Código Penal, que al que incurriere en delito de financiamiento de terrorismo correspondería la incautación, la confiscación de los fondos y los bienes involucrados productos del delito. O sea, a la persona que comete este delito se le debería incautar todos sus bienes. En tal sentido, y esta no es una ley nueva, esta es una ley antigua, y es una ley muchas veces modificada a su gusto del expresidente Evo Morales. En tal sentido, se debe anotar preventivamente todos los bienes de Evo Morales que están registrados y además la emisión de la orden de aprehensión. Vamos a hablar de la orden de aprehensión. La orden de aprehensión se le realizó sobre la base del artículo 226. ¿Qué significa ese artículo? Ese artículo está regulado por el Código Procedimiento Penal. El Código Procedimiento Penal establece en ese artículo lo siguiente. Se las voy a leer para que seamos lo más específicos posibles. Aprehensión por la Fiscalía. El fiscal podrá apreender la aprehensión del imputado cuando sea necesaria su presencia y existan suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de libertad cuyo mínimo legal sea superior a 2 años. ¿Qué quiere decir eso? Que por la gravedad del delito y por la existencia de los elementos de convicción, o sea, que existe la certeza de que él cometió estos delitos, es que la Comisión de Fiscales ha elaborado un decreto fiscal
donde argumenta, esto no es solamente, ustedes lo que han visto, es la simple hojita de orden de aprehensión. Detrás de eso existe toda una serie de resoluciones fiscales donde fundamentan para la emisión de esa orden de aprehensión. Entonces, hasta ahí estamos claros. Lo que procede en este momento es que esa orden de aprehensión también se la remite a Interpol para que tenga en este momento comunicación internacional todas las policías del mundo. Y es importante establecer lo siguiente. El día de ayer la Cancillería de la Argentina indicó de que Argentina, aclara que Evo Morales no es refugiado. El Ministerio del Interior de Argentina aclaró ayer que la solicitud de refugio realizada por el expresidente de Bolivia sigue en trámite. Para que se dé un refugio a una persona se tarda un proceso más o menos de 2 años, porque quien lo tiene que dar es el CONARE. Cada país tiene un CONARE, un Consejo Nacional de Refugiados, donde involucra determinadas personas e instituciones todas de carácter público, como ser el Ministerio de Gobierno, la Cancillería, etcétera, etcétera, y tienen que evaluar, luego de revisar la documentación, si es pertinente o no. Lo que probablemente tenga Evo Morales en este momento es una solicitud de refugio. Ahora, es importante también establecer lo siguiente, que ayer sorprendentemente vi en los medios de comunicación que Wilfredo Chávez, el exministro de Seguridad Ciudadana y que también fue exministro de Gobierno, se presentó como abogado de Evo Morales a personarse dentro de la causa y dar el señalamiento del domicilio de Evo Morales en la Argentina. Primero, el día de ayer se emitió la orden de aprehensión y en la mañana, pocas horas después, ya tenía un memorial con la firma de Evo Morales. Yo creo que hay que investigar esa situación, porque o es falsificada esa firma de Evo Morales, porque no pueden haber ido en 2 horas y tenerla firmada ya en Sucre, una carta, un memorial de apersonamiento. Pero ese apersonamiento es totalmente ilegal y además es de carácter político y tiene una finalidad que no corresponde al tema, teniendo en cuenta lo siguiente, que para que exista un apersonamiento tiene que ser una presentación espontánea. ¿Y qué significa una presentación espontánea? Es que tiene que presentarse Evo Morales al lado de su abogado y decir: acá estamos y soy Evo Morales y acá está la orden, mi presentación espontánea. En ese momento, ¿qué es lo que tiene que hacer la Fiscalía? Y no es ante la Fiscalía General de la Nación, porque están tratando de confundir la atención. Es ante cualquier fiscal que en este momento es parte de la comisión que en este momento se lleva el caso, se investiga en La Paz. No es ante la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué no está siendo juzgado por los delitos en su gestión? Más tarde, muy pronto, cuando exista otra correlación de fuerzas en la Asamblea Plurinacional y se ordene por medio de una resolución en la Asamblea Plurinacional, el juicio de responsabilidad de Evo Morales, corresponderá a la intervención de la Fiscalía General y la Corte Suprema para darle una sentencia por todos los delitos que cometió durante los 14 años que fue presidente Evo Morales. Eso es otra cosa. Lo que está haciendo Chávez es simplemente confundir a la población. Lo que tiene, si quiere apersonarse Evo Morales y si dice que tiene el valor civil y que no le afecta este tema, y no sabemos por qué entonces ha huido, es de presentarse ante la autoridad competente, ante el fiscal en La Paz, presentarse personalmente con su documentación. Ese momento tiene que ser aprendido. ¿Por qué? Porque el artículo 226 señala que es para ser presentado. No es como si fuera el artículo 224, que es simplemente para que vaya a declarar. No. Esta orden de aprehensión es para presentarlo al juez y que rinda cuentas y determine su situación jurídica a un juez respecto a todos los hechos que cometió en el caso de estos delitos después de que fue ya renuncia Evo Morales. Entonces, que estemos claros, Evo Morales tiene un proceso legal, constitucional, el apersonamiento que hizo es ilegal, Interpol inmediatamente debería tenerlo en el sello rojo y como no tiene refugio, en este momento él inclusive puede ordenar a la policía de Interpol de la Argentina, que es su obligación. Si Interpol en este momento de la Argentina tiene una comunicación y no lo aprende, estaría violando los tratados internacionales, ya que este señor Evo Morales no está en calidad de refugiado ni asilado en la Argentina.
Y eso lo dice fuentes oficiales de la Argentina. Pero además hay otro elemento esencial. El día de ayer, el presidente Roberto Fernández de la Argentina indicó que goza de inmunidad y protección diplomática Evo Morales. La protección e inmunidad diplomática se la da simplemente a gente que es parte del cuerpo diplomático de un Estado. Y en ese caso Evo Morales es un simple ciudadano y no es nada más que eso. Y por tanto, en este momento, la Argentina, tanto como Estado, como un porcentaje importante de la población que está totalmente desinformada, porque en la Argentina existe una gran desinformación respecto a lo que pasa en Bolivia y lo que significó los 21 días de nuestra lucha por recuperar la democracia, que lo ven a Evo Morales como una víctima. Es más, hay veces, yo pasé varias veces, la semana pasada estuve en Buenos Aires, veía que en la avenida Corrientes, al 700, donde queda la Embajada de Bolivia, había un montón de gente con banderas huipala haciéndole bullying al embajador boliviano. Entonces, el Estado argentino de Kirchner y de Fernández y Kirchner, en este momento se encuentran haciendo un apoyo ilegal, inconstitucional, pero lo fundamental, totalmente violatorio a los tratados y a los acuerdos internacionales. Está cometiendo una injerencia sobre los asuntos internos de nuestro Estado. Y eso sí es grave. Es grave porque Argentina está involucrándose en temas nacionales. Nosotros jamás como país nos hemos metido en el devenir y en el acontecer de lo que implica el destino de las naciones. En cambio, Argentina, el gobierno de Fernández, está involucrándose directamente. Ahora sabemos de que Evo Morales no tiene refugio y luego sabemos de que le van a dar, que goza de inmunidad y de protección diplomática cuando ni siquiera es diplomático. Evo Morales es un expresidente, es un triste y simple expresidente y no tiene ningún privilegio. Sin embargo, le han aumentado la vigilancia policial, etcétera, etcétera. Yo creo que debería Bolivia repensar sus relaciones con Argentina. Inclusive, si sigue esta actitud de parte del gobierno argentino de acosar a las autoridades, a los diplomáticos bolivianos legítimamente designados por la presidenta Yanine Áñez, debería verse la posibilidad de suspenderse la votación en la Argentina. Como así se debe suspender la votación en cualquier población dentro del país donde no exista la libertad y la posibilidad de que todos los candidatos democráticamente puedan ir a hacer campaña. Si en el Chapare no pueden ir cualquiera de las 10 fuerzas que se presenten, o 3 o 4 que se presenten, no debe haber elecciones. Porque en este país tiene que haber una libertad irrestricta, amplia, para que todos puedan ejercer sus derechos, tanto como elegir como para ser elegidos. Y lo que está haciendo Argentina en este momento es involucrarse en temas que corresponden simplemente a la injerencia del pueblo y el gobierno boliviano. Y si es así, yo creo que la señora Yanine Áñez y el Tribunal Supremo Electoral deberían ver, ante la inseguridad, ante la injerencia de la Argentina, suspender la votación de los residentes de la Argentina. Y además, tenemos una gran causal que es importante. Desde los consulados de Salta, de Tucumán, de Jujuy, incluyendo de Buenos Aires, se han manipulado las elecciones que fueron anuladas. Y todo estaba destinado a beneficiar a Evo Morales. Entonces, ¿dónde está Evo Morales? ¿Dónde se organizó el fraude? ¿Dónde se están cobijando los delincuentes? En la Argentina. ¿Y son refugiados? No lo son. ¿Son asilados? No lo son. Lo ha reconocido el propio gobierno boliviano y lo que espero que prontamente Interpol tenga la posibilidad en Argentina de aprender a Evo Morales. Entonces, fíjense, no es como para hacerse el machito como se hace Evo Morales, que ahora no me preocupa, nos hace más fuerte. No, señor. Él es un delincuente porque ha cometido los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo y está buscado por una resolución fiscal de orden de aprehensión que es legítima, es legal y es constitucional. Nos vemos mañana.